Ecosistemas. Bajo el prisma del poliedro. ¿Cómo funciona el mundo de hoy? Cada vez más complejo, más incierto, cambiante, aparentemente caótico. Un mundo de todos contra todos o de todos para todos. Ni una cosa ni la otra. El mundo funciona en un delicado equilibrio de ecosistemas que interactúan. Les propongo pensar juntos cómo funcionan esos ecosistemas. Un pequeño manual de bolsillo, quizás apenas un manojo de pensamientos y reflexiones que nos permitan acomodar, ordenar, orientar, comprender cómo funcionamos en estas sociedades hiperinformadas y comunicadas en donde cada día nos cuesta más descubrir sus sentidos y motivos. Los invito a escucharnos y descubrir juntos estos ecosistemas en los que muchas veces estamos insertos sin querer formar parte de ellos y que sin embargo son parte de nuestras luchas y decepciones cotidianas. Y bajo el prisma del poliedro, porque todo ecosistema está compuesto por diferentes caras o lados, con sus vértices y particularidades. Unidad en la diversidad, donde el todo es superior a las partes, el acuerdo superior al conflicto, la realidad se impone a la idea y el tiempo al espacio. Esto nos permitirá construir un mundo sustentable, en un ambiente pleno de humanidad en concordia con la naturaleza, única protectora de nuestra existencia y de las generaciones por venir. Bienvenidos a Ecosistemas, bajo el prisma del poliedro. Sean todos bienvenidos a Ecosistemas. Hoy les proponemos pensar conceptualmente en uno de los temas más cruciales que tiene cualquier sociedad. ¿Somos egoístas o somos solidarios? Toda sociedad tiene una forma de comportarse ante el mundo y su contexto, ante la realidad acuciante en la que vivimos y los recursos que tenemos para poder afrontarlas. Cuando digo todo esto, estoy hablando nada más ni nada menos que del sistema de seguridad con el que cuenta una sociedad para poder protegerse, justamente. Un sistema de seguridad social. Ecosistema de la seguridad social o ecosistema de los jubilados, si se quiere. Vamos a pensar y a meternos en ese mundo que tiene que ver con nuestros viejos, pero que tiene que ver con la niñez, que tiene que ver con las enfermedades, con la discapacidad, con lo que la sociedad se genera a sí mismo para poder protegerse, cuidarse y reproducirse. Para este tema tan interesante, vamos a convocar a un amigo, un gran amigo, un querido amigo. Además ha sido legislador durante 12 años y ha trabajado en algunos de los proyectos de ley más interesantes que han pensado en la inclusión social a masas de jubilados que estaban afuera de las posibilidades de tener ese resguardo social. Don Juan Carlos Díaz Roy, ¿cómo le va? Bienvenido a Ecosistemas. Bueno, gracias, muy amable. Realmente el título es impactante. Es impactante. Ojalá estemos a la altura de las consecuencias, de las circunstancias, para poder explicarle como un manual de bolsillo a la gente de qué se trata todo esto, porque parece como que hoy somos expertos en seguridad social, porque se habla de que están congeladas las jubilaciones y que los planes que han tenido que ver con reparaciones supuestamente históricas, que no lo han sido tanto. Los jubilados que ven mermado año a año y con gobiernos de diferente color y tipo sus capacidades de poder afrontar sus necesidades. Así que es un tema candente y me gustaría pensarlo desde una mirada conceptual para poder comprender mejor esta idea de solidaridad que necesita o requiere una sociedad para entenderse y comprenderse mutuamente. Díaz Roy, nuestro querido Juancho, como le decimos los amigos, tiene una larga trayectoria, ha sido diputado nacional desde el año 2005, durante mucho tiempo, hasta el 2017, ¿no? Así es. Pero también ha sido secretario de Estado en Formosa, donde nació. Allí nació, creo que por el mes de noviembre, ¿puede ser? ¿Mes de noviembre del 47? Así es. ¿En qué zona de Formosa naciste, Capital, Juan? capital. Ah, en la capital.
Y allí viviste hasta que te viniste a estudiar a La Plata. Sí, a los 17 años vine a estudiar a La Plata y regresé a los 22 años, recién recibido. Ya con el título en la mano, te dedicaste sí. a, tareas de... Siempre me dediqué a hacer política. ¿No? Fuiste secretario años de Estado del 99 al 2005, secretario de Comunicación Social, sí, fui convencional constituyente. Fui presidente de la Caja de Previsión de 1987 hasta el 93 y presidente del Consejo Federal de Previsión de la República Argentina en esos 6 años. Después fui convencional constituyente en el año 91, soy autor de la Constitución de Formosa, del anteproyecto, y fui presidente del bloque, así que mi intervención en la constituyente está asentada en el diario de sesiones, y aprovecho para pedirle a todos los oyentes que googleen la Constitución de Formosa del 91, porque es una de las constituciones más progresistas y que además más de 14 artículos fueron fuente de las reformas de la Constitución Nacional. Mira vos, la del 91 después fue utilizada para la del 94. Por ejemplo, el caso típico, los derechos de las comunidades aborígenes. Está tomado textualmente de la Constitución. Y en ese caso, y ya tomando en cuenta nuestro ecosistema de hoy, que tiene que ver con el sistema previsional o el ecosistema previsional argentino, que desde el comienzo vos estuviste marcando tu perfil de dedicarte a esta tarea más precisamente. ¿Qué pudiste incorporar en esa Constitución de lo que vos venías pensando? La Constitución de Formosa estableció el 82% móvil para todos los empleados públicos, con la movilidad del cargo-función. Es la movilidad más moderna. Ajá. Que se puede establecer, sí, en los sistemas provinciales porque no hay evasión, porque son todos empleados públicos. Los empleados públicos se les debita del sueldo, de modo que se puede pergeñar un sistema en el cual haya el mínimo de déficit posible, y ese déficit lo define un Estado como el que teníamos en la Constituyente, en que priorizamos los adultos mayores. ¿Por qué priorizamos los adultos mayores y los niños? Porque para nosotros el origen de la economía no es otro que el gasto, el trabajo y la producción. Entonces el consumo es el que motiva la economía. Entonces para nosotros es muy valioso que las masas de adultos mayores tengan dinero porque lo gastan bien. Y como dice el Papa, el anciano no es un descarte. Es un operador económico activo y cuando se le hace llegar el dinero que corresponde, lo utiliza muy bien, lo gasta muy bien. No es un desecho de la sociedad. Me había llamado la atención un periodista que hace poco escuché haciendo algún tipo de análisis sobre la situación actual de los jubilados y el pago del bono, y marcando que no era tan redistributivo la medida si es que se le da a los jubilados, a diferencia de si se lo da a quienes tienen la asignación universal por hijo o a otros sectores vulnerables. ¿Es tan así? No, la cuestión es la siguiente. Lo primero que la sociedad argentina ahora va a tener que discutir en los próximos meses es qué cubre la jubilación. Yo lo voy a explicar, esta es la teoría de Amancio López, que es el fundador de la Escuela Previsionalista Ortodoxa Argentina, la cual quizás yo soy el último exponente, y que no todos entienden, porque la lógica del sistema de capitalización nos ha horadado la cabeza, y entonces vienen un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con la realidad. El trabajador, esto es lo que explica la función consumo de Keynes, el trabajador en la medida que va aumentando sus ingresos, todo va a consumo hasta que llega un punto. Llega un punto en que el consumo se ameseta. Si gana más plata, el trabajador pasa a invertir en ahorro, inversión o gastos suntuarios. La pregunta es, ¿el sistema previsional debe cubrir el ingreso o el consumo máximo del trabajador? ¿O debe mantener el ingreso del trabajador? La expectativa lógica, por la lógica del sistema de capitalización, es que debe mantener el ingreso, el 100% del ingreso, o el 82% o el 70%. Claro. Pero ¿qué pasa? Que ha ocurrido un cambio muy profundo en la realidad social universal.
ya no alcanza con los aportes y contribuciones. Uno, por la longevidad, pero en segundo lugar especialmente porque cambiaron las relaciones de producción. Ya no hay más grandes fábricas. Hoy el sector servicios es el que domina las economías. Hay 1.4, 1.5 trabajadores por un jubilado, de modo que no hay ninguna forma de que con los aportes de los jubilados se financie de los trabajadores se financie la jubilación. Digamos, Juan, que por cinco jubilados tenemos un trabajador. No, por un jubilado tenemos un trabajador y medio. Deberíamos tener 5 trabajadores para un jubilado para poder hacer lo que sería un sistema puro de reparto. Entonces hay que entender, el primer concepto que hay que entender es que el nuestro es un sistema de reparto solidario, asistido por impuestos, con un fondo de capitalización colectiva que es el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Al ser de reparto y asistido, significa que se financia con aportes del trabajador, contribuciones de la patronal e impuestos. Entonces, pero esto pasó siempre, no solo ahora. Todos dicen que empezó con Cavallo, mentira, antes era deficitario y lo pagábamos con impuestos del déficit. Bueno, pero con Cavallo especialmente, ¿qué se hizo? Se envió una serie de impuestos a financiar el sistema. Entonces, cada vez que un trabajador cobra 100 pesos, el 25% proviene de aportes de los trabajadores actuales. El 25% proviene de aportes de la patronal actual y el 50% de impuestos. El sueño de los del sistema de capitalización tienen que mirar hoy lo que fue la renta vitalicia, que es lo único que nos quedó de la AFJP. Las AFJP en Argentina facturaron 47.000 millones de dólares y solo nos devolvieron 20.000. Y lo único que quedó en pie de eso fueron las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias son aquellos que eligieron compañías de seguros para cobrar sus pensiones. Estos están ganando menos de 1.000 pesos hoy. ¿Por qué? Porque el sistema no es que hay... La gente se pregunta, ¿dónde está mi plata? Yo aporté 30 años. Bueno, vamos a analizarlo. Primero, que el sistema no es una caja de zapatos donde vos pones plata y a los 30 años te devuelven la plata actualizada. Alguien tiene que invertir esa guita. Claro, por y supuesto. tiene que hacerla producir demasiado. ¿Qué pasó? Que con el sistema chileno, por ejemplo, apenas mantienen el 20%. Entre el 20 y el 22% de la sustitución de los haberes del trabajador. Con el sistema argentino fue peor. Nosotros realmente, los que se fueron a la FJP, lo único que quedó que es la renta vitalicia, hoy no ganan 1.000 pesos. Ganan 700 pesos, 800 pesos, después de que desde el 93 hasta hoy han invertido esa guita. Entonces el sistema de capitalización no resuelve el problema de la vejez. ¿Por qué? Porque lo que sí podemos determinar en un conjunto es cuántos mayores de 66 años van a morir el año que viene. No y de 67, sí, sabemos cuántos. Lo que yo no sé si soy yo. ¿Quién va a ser? Podemos determinar cuántos van a morir. Lo que no podemos determinar quién va a ser. Entonces, si yo tengo que ahorrar para mi vejez, yo no sé cuántos años voy a vivir. Si yo fuera un tipo que, ponele que alguien depositara 11% de su sueldo durante 30 años, ese hombre tendría la posibilidad, si alguien le mantuviera ese dinero, cosa que no es posible, que técnicamente no es posible ni un 30 o un 40%, pero si a alguien le mantuviera ese dinero y se jubilara, el tipo podría cobrar el 100% de su haber durante 3 años. Claro. El 75% durante 4 años, o el 60% durante 5 años. Y si es un hombre que vive los 90 años, ¿quién le paga? Ahora, se le termina la plata y no hay quien le pague. En cambio, sí podemos determinar con la estadística, con los estudios actuariales, con los estudios econométricos, podemos determinar en las grandes masas total de la población cuánto necesitamos para que el conjunto de nuestros jubilados gane más o menos tal porcentaje. Esta es la diferencia entre el sistema de reparto y solidario y el sistema de capitalista individualización. Entonces, cuando el tipo se pregunta, yo aporté 30 años, sí, vos aportaste 30 años. ¿Qué se hizo con tu plata? ¿Se le pagó a tu papá?
Claro. La jubilación de tu papá. En el entendimiento que cuando vos sos viejo, va a venir un joven, Es decir, tu hijo te va a pagar. Pero claramente ahí vos estás viendo un cambio conceptual. Yo no estoy ahorrando para mí, sino yo estoy aportando a un sistema que tiene que ahora dar su respuesta al jubilado de hoy, no al de mañana. Todos los aportes personales, sin embargo, solo son el 25% de lo que necesita el sistema. El otro 25% es responsabilidad patronal. Son los patrones los que tienen que colaborar. Y el 50% son impuestos. Claro. Entonces, cuando vos te enfrentás como ahora, que se está planteando que la segmentación de la movilidad jubilatoria, ellos plantean que es inconstitucional, en realidad, no sé si están así, porque hay derecho, te hago la otra pregunta, hay derecho a que el conjunto de los argentinos coticemos a través de impuestos al sistema de seguridad social. ¿Para qué? Aquellos que están ganando 100.000 pesos sigan aumentando igual que el que está muy por debajo de la línea de pobreza. Me explico, el que está ganando más de 100.000 pesos, quiere decir que los últimos 10 años tuvo sueldo por más de 100.000 pesos. Sí, seguro. Por eso le da el promedio. Claro. 120, 130. Bueno. Seguro. Ese hombre ya cubrió, ya tiene casa, tiene auto, seguramente tiene ahorros, tiene inversiones y está bien que lo sea. Ahora hay derecho a que el sistema previsional le permita a él seguir por encima de su nivel de consumo, seguir haciendo ahorros, inversiones y gastos suntuarios. Resulta no pareciera valioso. No parece valioso que todos paguemos impuestos para que ese señor siga ganando, todos, hasta los que ganamos mucho menos. La inequidad aumentaría. Aumentaría. La distancia entre el que más gana y el que menos gana. Dice Stiglitz que en los países emergentes es más preocupante la desigualdad que la inflación. En un caso como el nuestro tenemos el siguiente ejemplo. Durante los 12 años del kirchnerismo, particularmente los 7 de la fórmula de movilidad, los trabajadores a través de los convenios colectivos y los jubilados a través de la fórmula de movilidad, todos los años tuvieron aumentos mayores que la inflación. Primera pausa que hacemos acá, pero dejamos prendido el tema para cuando venimos. Sin duda esta cuestión de la seguridad social no es solamente de Argentina. Hay un problema mundial y que tiene que ver con la mayor expectativa de vida, que tiene que ver con la edad que implica más razonable para jubilarse o no. De eso vamos a hablar en un ratito con Juancho Díaz Roy. Conoce toda la programación de Ambiente Radio. El ecosistema previsional, dialogando en este mano a mano con Juan Carlos Díaz Roy, y quedó pendiente la mirada un poco más global, más universalista acerca de lo que está sucediendo con los sistemas previsionales en el mundo. Por algo, los organismos internacionales, entre las requisitorias, los condicionamientos y los pedidos, están siempre el que tiene que ver con la reforma previsional, con bajar las jubilaciones, en aumentar la edad para que las personas se jubilen. Y esto es estructural, es un problema que lo tiene Japón, que lo tiene Europa, y también, por supuesto, nosotros lo sufrimos. Bueno, el tema de la edad es un tema que en este momento no es el problema del sistema argentino. Sí lo fue en el 93. En el 93, Schultes presentó el proyecto de la FJP y el Consejo Federal de Previsión Social, que yo presidía, presentó un proyecto alternativo que después se conoció como Proyecto González Gaviola, porque lo presentó el diputado nacional Juan González Gaviola de Mendoza. Uh-huh. Y en ese proyecto se llevó la edad a 65 años. Nosotros somos unos adelantados. Ahora, por ejemplo, Brasil está queriendo llevar la edad a 65 años. Nosotros tenemos la edad de 65 años, que es el canon, que es el monto, el porcentaje, la edad, que generalmente figura en todos los regímenes del sistema occidental. Así que la edad no es en este momento un problema, ni es la solución del financiamiento del sistema. Nuestro sistema... Pero es cierto lo que hablábamos fuera de cámara, de la necesidad de qué pueden hacer los medios.
cuando vienen este tipo de debates. En primer lugar, tienen que tener un poquito de espíritu crítico y no aceptar las respuestas comunes que todo el mundo dice que son mentiras. Yo te voy a decir una que es casi la principal. Por acá se construyó un relato para justificar lo de Macri y para oponerse a los cambios que está propiciando Alberto. ¿Cuál es el relato? El primer punto del relato, que vos podés tomar el programa de América 2 de Lo Justo y Necesario, o podés tomarlo a Mauro Viale, o podés tomar cualquiera de los otros programas de periodistas, donde hay economistas, abogados provisionalistas y sobre todo cuando está Eugenio Semino, parten de una mentira enorme. Lo primero que te dicen es que todos los jubilados siempre fueron estafados por el poder político y nunca estuvieron bien. Esa es una mentira. Esto es lo que tienen que desnudar los medios. Yo los invito a que googleen, no hace falta ser un experto. El 1 de diciembre del 2015, los jubilados argentinos ganaban de mínima $460. Jubilación promedio, $812. Teníamos casi 70.000 millones de dólares de reserva en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES. Habíamos cubierto el 97% de los adultos mayores. Habíamos incorporado 3.500.000 nuevos jubilados y 3.600.000 asignación universal por hijo. Ahora, la pregunta que cae de Maduro... ¿Por qué mienten? Bueno, pero si fuera así... ¿Por qué es el cambio de gestión y por qué se elige otra modalidad? No es eso. Vino Macri y destruyó todo eso. Nadie eligió otra modalidad. Macri en todo momento mintió y destruyó eso. Ahora que se está investigando cómo fue lo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, de 67.000 millones de dólares bajamos a 33.000. O a 30.000. Esto es una barbaridad. Y el haber jubilatorio, la otra gran mentira que dicen por allí, que solamente perdimos el 20% de los jubilados. Es mentira. Los jubilados en dólares perdimos el 60%. Los jubilados en remedio perdimos el 55%. Es más, ahora hay un gran movimiento, van a hacer una acción colectiva. ¿Por qué no lo hicieron cuando Macri, con el cambio de fórmula, se robó un trimestre entero de movilidad que fue el 14%? Yo solo lo vi a Fernández Pastor peleando esto, ¿no? Y tiene fallo de la Cámara de Seguridad. Yo te he escuchado, Juan, decir que los jubilados se rigen por el Estatuto de Jubilado de ANSES, ¿no? Y que hay dos premisas que son fundamentales, que tiene que saber el jubilado cuando se va a jubilar, ¿no? Una es la determinación del haber jubilatorio inicial y el otro es la fórmula de movilidad. Exacto. Hoy por hoy la fórmula de movilidad está, digamos, en suspenso. Bueno, pero antes que eso, ¿cómo fue? Quiero concluir con esto, digamos, estamos en una etapa, en un momento excepcional en cuanto a lo que serían los principios que establece la Constitución Nacional en cuanto a la reserva de los derechos de los jubilados. Sí, porque hay una ley de emergencia. Primero que hay una ley de emergencia. Primero que el país está en emergencia. La forma del endeudamiento exagerado, de la pérdida de todo. ¿Eso nos permitiría, por ejemplo, dejar de lado el principio de progresividad? Es lo que la justicia va a tener que resolver. Primero, ¿hasta dónde alcanza el principio de progresividad? Yo hace unos días estaba chateando con un jubilado que decía ganar 30.000 pesos. Entonces me decía, pierdo a 1.000. Y con los remedios, ¿usted está en PAMI? Sí, estoy en PAMI. Y con los remedios, ¿y cuánto gasté? 3.000 y pico. Entonces usted no está perdiendo 1.000. Está 2.000 pesos mejor que antes. Más allá de que usted quiera tener más plata, pero está mejor. Y segundo, ¿usted debía al ANSES? Sí debía. ¿Y le perdonaron 3 cuotas? Sí, no me perdonaron 3 cuotas. ¿Y le bajaron los intereses del 11%? Sí. Entonces, el conjunto de medidas que ha tomado el Gobierno Nacional no son tan claros que perjudican. Los números oficiales que son que el 85% de todos los beneficiarios del sistema de seguridad social tienen un aumento superior a la ley Pichetto, a la movilidad Pichetto. Pero que el 75% de los jubilados también. Ese 25% que es la punta de la pirámide, que es otra tilinguería que hay que cuidar. Todos dicen se achata la pirámide. Está bien, pero ¿sabe qué? Se aumenta la base de sustentación, mira un poco para abajo. Ahora se achata la pirámide porque se bajó la punta. Se aumentó la base. Al aumentar la base y bajar un poco la punta, lógicamente, porque no se puede equilibrar todo solo hacia arriba, como te dije.
Uh-huh. Sí. Entre las ideas que hay en danza y proyectos por venir, habrá uno que tenga que ver con las jubilaciones de privilegio. Me gustaría que me cuentes qué significan, qué son las jubilaciones de privilegio y en todo caso por qué estamos viendo que el Poder Judicial, por ejemplo, se atrinchera de una forma egoísta y incluso increíble, digamos, detrás de esos privilegios que tienen o temen perder si es que se reforma esta de las leyes de privilegio. Sí, las jubilaciones, se llaman jubilaciones de privilegio aquellas que tienen condiciones mucho más laxas que la del régimen general, ¿no? Y particularmente han quedado dos. ¿Condiciones más laxas porque no se aportaron lo que se tenía que haber aportado en tiempo? Diferencia de edad, el modo de determinación del haber. Vos acá evidentemente me has escuchado de que hay dos derechos fundamentales de los jubilados, ¿cierto? El modo de determinación del haber inicial y la fórmula de movilidad. Estos son porque el Estatuto del Jubilado es la ley vigente al cese. Uno tiene, entonces, ¿qué va a ocurrir ahora acá? Si se reforman esto, va a ser para jubilados futuros, jueces, y no va a tocar a los actuales jubilados del régimen del Poder Judicial ni del Poder. Es decir, que recién empezaría a regir con quienes entran al Poder Judicial ahora. No solo con los que entran, quizás con los que se jubilen. Ahí hay un plano todavía de debate. Si los otros tienen ya derechos adquiridos o no. Bueno, la ley que se aplica. Pasó con los diputados. Bueno, la reforma de los diputados, de la ley de diputados nacionales y senadores, es la que fue la más clara. Claro que allí había solo 4 años de plazo, entonces no se produjo tanto el debate. Ahora el debate va a ser si se aplica solo a los que ahora se jubilan o solo a los que ahora entran al Poder Judicial. Quienes estudiamos Derecho y hemos enseñado Derecho, cuando hablamos de las características de la ley, decimos que una de las características es la irreactividad. Y sin embargo, una de las excepciones son las leyes previsionales, porque en verdad la que debería regir es la que existía al momento en que uno empezó a trabajar. Pero eso acepta reforma, pero a favor del jubilado, no en contra. Este también es el punto que en esta reforma que está haciendo Alberto es con respecto a la cúspide, ese 15% que falta, o ese 20%, 25%. ¿De cuántas personas estamos hablando? No, estamos hablando de 7 millones de jubilados, de los cuales el 75% son más de 5 millones. Estamos hablando de menos de 1 millón de jubilados que van a plantear un reajuste que vamos a ver si la Corte se lo da. La Corte o la Cámara de Seguridad Social va a tener que definir si la emergencia que pone en suspenso los derechos es más inconstitucional que la progresividad. Uh-huh. La progresividad es el derecho que tiene cualquier ciudadano cuando adquiere derechos sociales, que esto no sea modificado retroactivamente en su perjuicio, por leyes posteriores, digamos. De modo que en esto tienen algo que ganar los de la punta de la pirámide, que ahora van a reclamar seguramente. Yo no estoy ajeno a esto, pero son 60 días. Dentro de 60 días más, uh-huh, tiene que haber una nueva ley de movilidad. Y esa nueva ley de movilidad, no solo que yo creo que que vamos a volver a la ley kirchnerista, sino que además estoy seguro que en esa silla va a ser pareja, porque la distancia de 7-1 que hay hoy entre el que menos gana y el que más gana, ya se va a ver acortado, y yo creo que un buen sistema sería establecer un sistema como de 5-1, y entonces sí, o sea, del 20%, de 20.000 a 100.000 pesos, que sea una distancia así, y que entonces sí, a partir de allí el aumento sea progresivo. Fue lo que hizo Néstor. Néstor hizo 12 decretos de aumentó solo la mínima y 5 aumentó el conjunto. Estamos con Juan Carlos Díaz Roy hablando del ecosistema previsional argentino. Sin duda, él ha sido protagonista de una etapa muy convulsionada, con muchísimos cambios en el ámbito económico, y claramente una crisis como la del 2001 ha generado en la Argentina ideas interesantes en para salir de las crisis, digamos, incluso hasta recursos jurídicos sobre abuso del derecho, sobre cuestiones que tenían que ver con cuando cambian los equilibrios en una sociedad. De eso vamos a hablar cuando volvamos. ¿Querés conocer más sobre la actualidad del medio ambiente? Informate con Ambiente Radio.
El ecosistema previsional argentino, la seguridad social en nuestra Argentina en un momento de crisis. Estamos en un estado de emergencia, digamos. Y justamente de esto estábamos hablando con Juan Carlos Díaz Roy, quien nos visita hoy y nos está dando una mano muy grande en poder pensar esta maraña de leyes que se han generado en diferentes contextos. Y yo digo, qué importante es el contexto y qué capacidad, flexibilidad que tiene el argentino de poder adaptarse a esas situaciones de crisis y también encontrar recursos jurídicos para poder salir de ellas, tratando de nivelar, ¿no? En su momento para bien y en otros momentos jurídicamente a través de amparos, recursos y acciones que terminaron en la Corte. Sí, así es. La verdad es que nuestro sistema previsional está en una etapa de transición y tiene que salir de esa etapa de transición con una nueva formulación. Porque, por ejemplo, hay que reformar la ley 24.241 sobre todo el modo de determinación del haber, que hoy es absolutamente aleatorio, el 1.5 más una prestación básica universal que la fija el Poder Ejecutivo a agosto. Yo en su momento planteaba o pretendía que se fije un sistema mucho más simple, con un 70%, pero podría ser un 60%, eso se hace un estudio macroeconómico. Segundo, ¿cómo tendríamos que hacer la reforma? Yo no estoy tan de acuerdo con que solo sea un gabinete técnico del Poder Ejecutivo, que está bien, que seguramente para el tema de movilidad, que es uno de los temas, no todos los temas, es uno de los temas que a corto plazo se va a resolver, pero yo creo que habría que hacer una comisión bicameral en la cual por lo menos estén todos los partidos políticos, todos los empresarios, todos los trabajadores, todas las organizaciones sociales, todas las organizaciones de jubilados y todos los discapacitados. Entonces, con ese amplio espectro social podríamos sacar una nueva ley, un nuevo código de seguridad social donde se vean todos los temas. Uno de ellos es cambiar el modo de determinación del haber sin tocar derechos adquiridos, y el otro una fórmula de movilidad que contemple las posibilidades de prever, porque yo creo que la inflación debe ser el piso del sistema previsional y no el techo. El gobierno actual no quiere poner las cláusulas gatillo y de hecho en la etapa anterior, durante los 7 años de vigencia de nuestra fórmula previsional, nuestra digo yo porque soy parte de ella, de haberla puesto, nuestra fórmula previsional durante 7 años en 6 estuvo muy por encima de la inflación, y el único año en que perdió muy poco con respecto a la inflación, y ahí fue que yo presenté un proyecto para poner cláusula gatillo y no lo pude imponer. Alberto no es proclive a las cláusulas gatillo porque las combate como que la indexación de la economía podría terminar siendo perjudicial y factor de motivo de la inflación. Esto está a discutirse, pero aunque no sea eso, a nadie escapa que lo que nosotros tenemos que trabajar como comunidad organizada es que tanto el salario de los trabajadores como los haberes de los jubilados estén por encima de la inflación. Ese tiene que ser nuestro objetivo. ¿Por qué? Porque entonces se acumula la riqueza y se genera el vínculo virtuoso de una comunidad organizada, ¿cuál es? De que se gasta más y eso a su vez genera trabajo en blanco, genera impuestos y retroalimenta todo el sistema de seguridad social que se nutre de los aportes, de las contribuciones y de los impuestos a la actividad económica. Bueno, sin duda, esto lo habrás escrito muy bien en tu libro y que tiene que ver con esos resúmenes de tus participaciones en el Congreso, al decir que, bueno, confesás que sos militante y que sos militante peronista. Y de la seguridad social. Y el pensamiento basado especialmente en el consumo y no en la inversión, ¿no? Esto tiene que ver con una característica o con una idea de país. Sí, así es. ¿No? Porque si uno lo ve en el contexto de América Latina, Argentina ha sido, junto con Uruguay creo, pero fundamentalmente Argentina ha sido pionera en el proceso de seguridad social, lo decías vos, en cuanto a la edad jubilatoria en los 90 y en cuanto a otras cuestiones más en donde su manera corporativa, al tener incorporados los gremios como un actor sumamente importante en el ámbito de la discusión de la seguridad social, con las obras sociales incluso, le ha dado un perfil muy particular que no lo encontramos en otros lugares. Sí, así es. Inclusive es la concepción de fondo. Mira,
Lo que los peronistas venimos predicando es que debiéramos hacer una comunidad organizada, en la cual todos los sectores que la componen, todos, no solo los empresarios, los trabajadores, los políticos, sino entre otros los jubilados especialmente, los jóvenes, las mutuales, las cooperativas, el sector de la cultura, las universidades, las iglesias, las fuerzas armadas, las minorías, los movimientos sociales, las iglesias, todo el deporte, todos los sectores que componen una comunidad tienen que organizarse detrás de dos objetivos comunes. Esos dos objetivos son la grandeza de la nación, es el crecimiento macroeconómico, y la felicidad del pueblo, que es la redistribución. Pero a su vez, esa comunidad organizada nacional debe formar parte de una comunidad organizada internacional, por lo menos continental, que nosotros debiéramos construir para participar en las cuestiones del mundo y garantizar una mejor distribución de la riqueza de la tierra. Y a su vez esto debiera formar parte de una comunidad organizada internacional, que es lo que señala el Papa. Cuando el Papa plantea en Laudato Si el universalismo como la evolución natural de la humanidad, ¿qué está planteando? Y el universalismo se basa en dos grandes principios, que son la defensa del hábitat, de la tierra, y la defensa de los pueblos. La defensa de los pueblos tiene sectores muy débiles, que son los niños y son los ancianos. Por eso el Papa tanto insiste en estos dos sectores tan débiles, los pueblos débiles, pero además entre los pueblos débiles, los sectores más débiles. No, esta idea de comunidad organizada a la que hace referencia, que vos decís que tiene que tener armonía, proporción y equilibrio, ¿no? Si vemos la realidad que nos circunda, decimos, estamos perdiendo por goleada. Sí, sí. Sí, pero bueno, el siglo que nos tocó vivir. Peor seguramente estaríamos si hubiéramos nacido en tiempos de los esclavos, pero es la lucha de la utopía. En materia de seguridad social, de previsión social, un sistema solidario de reparto debiera tener, por ejemplo, no debiera tener límite en los aportes, pero sí en los haberes. En este momento la Corte al revés, le pone el límite a los aportes y dice que los haberes jubilatorios no tienen que tener límite. Por eso hay esos que ganan tantos cientos de miles que se nombra. Está bien el tope, porque hay que a colaborar en que el hombre, cuando se jubile, tenga su consumo asegurado, pero no que siga generando riquezas, para mí. Y ser solidario realmente no es solo cuando te obligan hasta un tope, sino si ganás más del tope, debieras también seguir aportando por encima del tope, aunque después no lo cobres. Eso es la solidaridad. Y el sistema previsional, miren, la solidaridad individual es altamente elogiosa, es valiosa, la solidaridad individual, la beneficencia, pero la solidaridad organizada es el sistema previsional. Es un pacto intergeneracional en que los trabajadores aportan y los empresarios aportan, y como no alcanza, el conjunto del pueblo argentino aporta para que gastemos en lo más débiles, que son los viejos y los niños, pero al mismo tiempo con este gasto estamos contribuyendo a que haya un crecimiento de la economía, un mantenimiento de la economía, y que haya más trabajo en blanco. Por eso es que ni siquiera cuando se habló de la asignación universal por hijo, muy importante fue el debate. Entonces ellos decían, igual que la jubilación inclusiva, llamada de ama de casa, para bajarnos el precio, como dirían estos. Ellos decían y dicen, así como dicen, durante 30 años yo aporté, sí, aportaste, estás aportando 25% de tu haber, pero ellos decían, le jubilan a gente que nunca aportó. Mentira. Un chico que hijo de un trabajador desocupado o subocupado, cada vez que compraba un litro de leche, claro, financiaba al hijo del trabajador en blanco, que además de tener la suerte que su papá tenía un trabajo en blanco, cobraba la asignación familiar, el 50% de lo cual se financiaba con las cotizaciones de los impuestos, claro, que el chico del trabajador desempleado, que no tenía ningún beneficio y que además no tenía a su papá en un trabajo en blanco, cotizaba. Lo que pasa, Juan, es que no queda muy claro, o por lo menos la gente no tiene claro, que el 50% del aporte jubilatorio sale de los impuestos, claro, y que cuando compras un alfajor, cualquiera de los que compra un alfajor está contribuyendo al sistema de económicamente a ese pero eso sistema. Por dos decisiones políticas, una solidaria, pero la otra es económica, que la acabo de explicar, porque entonces el jubilado tiene plata y gasta. ¿Cómo se explica en este caso lo que se incorporó cuando fue la reparación histórica sobre la pensión para adultos mayores? Fue una barbaridad. Cuando ahora la fórmula Pichetto, que se incorporó en el mismo tiempo, es 70% inflación, 30% RIPTE. El RIPTE es un índice que computa
a todos los grandes convenios que ninguno tiene cláusula gatillo. Es decir, se toma en cuenta los convenios colectivos de trabajo, un 30%. Del RIPTE, no el INDEC. Ajá. El RIPTE, que es otro índice, el índice de los convenios colectivos grandes, que ninguno tiene cláusula gatillo. Con lo cual, indefectiblemente, siempre han estado y van a seguir estando por debajo de la inflación. Por eso no tienen cláusula gatillo. Entonces, con eso condenaron a que indefectiblemente los jubilados se alejaran de la inflación, cobraran por debajo de la inflación. E hicieron una trampa porque lo llevaron a 6 meses atrás, o sea, computan 6 meses atrás y le pagan 3 meses después. 6 más 3, 9 meses después. Entonces, con esto querían confundir a la gente. Y con un proceso inflacionario como el que tenemos. Como el que teníamos. Pero todos los meses, a lo largo de los grandes números, se alejaba, estaba por debajo de la inflación, porque era el 70% de inflación, pero el 30% del RIPTE, que hacía bajar, si fuera una recta, una diagonal, una bisectriz, llegaba a un punto, pero después a partir de ahí bajaba, porque es el 30% del RIPTE. Así que no había ninguna posibilidad. Entonces, cuando sacan la ley de reparación histórica, en realidad fue una excusa para traer los capitales que Macri y compañía tenían en el exterior, no explican cómo la liquidan. O sea, no hay ninguna fórmula, nadie sabe. Un día le apareció a determinada gente, no sabemos a cuánto, ellos dicen 1 millón, yo no creo, le apareció un aumento, pero no se sabe de qué, no se sabe cómo se calculó. No le pidieron, la ley establecía de que tenían que ir a pedirle un ok, firmar un convenio con los jubilados, llevar a la justicia y cuando la justicia homologara ese convenio recién pagarlo. Hicieron trámite abreviado, le depositaron directamente a la gente. Fíjate vos de que con lo que te acabo de explicar, cuando se miran los índices ahora, yo lo tenía me preguntaba, pero ¿cómo puede ser de que haya un 1% que estuvo por encima de la inflación si no puede hacerlo por la fórmula Pichetto? ¿Sabés por qué fue? Porque le pagaron de más la reparación histórica. A tipos que tenían mucha guita, le depositaron mucha guita de reparación histórica y ese 1% es el que estuvo por encima de la inflación. Yo lo que pienso es en aquellos que no tienen nada y que no tenían aportes y que no podían constituir los aportes y que se estableció esta pensión para adultos mayores de 65 años, que además es un porcentaje del mínimo. Digamos, sí. ¿Cómo puede ser? Si no tienen nada, además le dan menos que el mínimo. Digamos, es injustificable. No, pero además eso fue una imposición. Esto fue una imposición y una idea ridícula que ya, si no se derogó, se va a derogar en el acto sobre la jubilación mínima. Dentro de la cantidad de mentiras. Sería una pensión que además no puede ser transmitida al cónyuge supérstite en caso de muerte. Es una forma de bajar los costos de las futuras jubilaciones. Son 100.000 o 200.000, entre 100 y 200.000 de los 7 millones de jubilados y que seguramente ahora los llevaremos a la mínima. Carece de sentido la POAM. La jubilación mínima con moratoria no es negativa por lo que acabo de explicar. No es que no tenían aporte, tenían más o menos aporte. Suponete un tipo que tuviera 25 años de aporte y le cabía la POAM porque no puede juntar los 30, es una barbaridad. Además, cuando se detectaba la cantidad de años que se debía, se le ponía un cargo y con la jubilación pagaba todo lo que hacía falta para completar los 30 años. Es decir, no hay jubilados sin aportes. Esa es otra de las tilinguerías que corren por allí. No es cierto que siempre los jubilados estuvieron mal, estuvieron muy bien en el sistema profesional argentino de Néstor y de Cristina. Se pagaban 50.000 juicios por año los 3 últimos años. Fíjense qué distinto en el 2003 había 1 millón de reclamos, había solo 3 millones y medio de jubilados, y había 1 millón de reclamos administrativos y judiciales, de los cuales quedaron solo 280.000 a fines del 2015 y que hoy obviamente ya se duplicaron, porque la forma en que han violado la ley, porque hoy nadie sabe explicar qué era la reparación histórica, cómo se calculaba, con qué fórmula, no se sabe, no hay fórmula, había decisiones y lo más grave es que Basa Bilbaso siempre actuaba como si tuviera facultades legislativas, cambiaba por resoluciones. Ahí están en el libro que yo escribí hace 2 años, están las veces que yo denuncié como cuestión de privilegio. Un día le sacaron el 2% a los jubilados porque cambiaron el INDEC por el RIPTE por una resolución ministerial. Con eso le sacaron el 2%, que fue el día que después hasta Lilita Carrió y Graciela
Camaño decía, no, esto no puede ser, nos vamos a poner, le garantizaron, le sacaron el 2% a los jubilados. No lo vi a Eugenio Seminio, a todos estos abogados, a todos estos periodistas, rasgarse la vestidura. No lo vi cuando Fernández Pastor peleaba en soledad. Así bueno, que son cuestiones, si se quiere, de coyuntura. Pero se nos está terminando el tiempo y este camino que hemos recorrido juntos. Claramente este sistema se sostiene por las contribuciones, por los aportes y por los impuestos. Y creo que va a tener que seguir siendo así, porque pensamos en esa sociedad, en esa comunidad organizada de pleno empleo que se imaginó en su momento, a una realidad en donde casi seguro el pleno empleo no vuelve nunca más, digamos, donde los emprendedurismos o los trabajos precarios o individuales hacen una sociedad mucho más compleja que aquella que se imaginó en aquel momento, ¿no? Bueno, hay que acordarse que el propio Macri afirmaba que el desempleo era el 5,5% cuando se fue Cristina. Por eso vienen todas las mentiras, igual que dicen otra mentira. Durante 10 años no creció. Miren el INDEC, en el 2015 el PBI argentino creció el 2,8%. Pero lo digo solo yo, lo demás, todos los medios repiten, y hasta algunos nuestros, hasta algunos periodistas proclive, no sé de dónde sacan esos datos. El déficit fiscal fue solo del 1,8% en el 2015, pero sin embargo Pradgay dijo, no, fue el 7%, y el 2% sabe de qué era, de promesa de campaña de Macri. O sea, la cantidad de, la construcción del relato mentiroso, y ahora se lo está queriendo hacer Alberto. Se lo está queriendo hacer Alberto, por eso es que Alberto dice que no, que además, primero, pongamos en claro esta reforma. Primero, es un régimen transitorio por 180 días que empezó ya en enero y que por lo menos al 85% del total de beneficiarios de la Seguridad Social y al 75% de los jubilados es mejor que la ley Pichetto. Segundo, si le sumáramos a los 5 millones de tipos que son asociados al PAMI, todos esos están mejor. Y los que tenían crédito están mejor. Y en fin, yo creo que no va a quedar menos de un 10, un 5% de este millón que se quejan. No creo que ni el 5% llegue a justificar un perjuicio. Y creo que además la Corte le va a decir que dada la emergencia, es justificable sacrificar un poquito los intereses de los... Queda el compromiso, Juan, para volver cuando tengamos el nuevo proyecto, para poder analizarlo juntos y pensarlo juntos con vista a cuál será el panorama que nos tenga por delante. Por ahora llegamos hasta acá. Juan Carlos Díaz Roy, muchas gracias por este tiempo en Ecosistemas. La operación técnica de Ezequiel Amarillo y la producción de Melina Reboa. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta todos los momentos.